Cuando una mujer empieza a mostrarse fría, la mayoría de los hombres lo malinterpretan. Asumen que de repente ha perdido el interés, que se ha desenamorado o que ha encontrado a otra persona. Pero la frialdad emocional no siempre proviene del desinterés. A menudo surge de la decepción. Es lo que ocurre cuando ha estado emocionalmente presente durante demasiado tiempo sin sentirse vista, escuchada ni valorada. En muchos casos, la frialdad es su mecanismo de defensa, no su castigo. Verás, la calidez requiere energía, requiere inversión emocional, esperanza y la creencia de que aún existe una conexión. Cuando una mujer retira esa calidez, significa que está emocionalmente agotada, está cansada de repetirse, cansada de intentar explicar qué le pasa y cansada de esperar que por fin entiendas lo que necesita. En lugar de más palabras, te ofrece silencio. En lugar de confrontación, te ofrece distancia. Eso no es indiferencia, es defensa. Al principio le importabas mucho. Por eso discutía, preguntaba o reaccionaba con intensidad. Cada respuesta emocional que tenía era prueba de que seguía involucrada. Pero cuando llega la frialdad, esa pasión se ha desvanecido. La energía que antes usaba para arreglar las cosas se ha redirigido hacia su interior, para proteger su paz. Lo que la mayoría de los hombres no comprenden es que la frialdad emocional rara vez es el punto de partida de la desconexión. Es el resultado de una larga lucha interna. Es lo que sucede después de que ella ha suplicado, esperado y cedido hasta que ya no le queda nada que dar. Para cuando se vuelve fría, ya ha comenzado a distanciarse emocionalmente, aunque aún no se haya marchado. Este cambio no pretende confundirte, sino preservar su salud mental. Su silencio, sus respuestas cortantes, su falta de afecto, son límites silenciosos. En esta conversación, descubriremos el verdadero significado detrás de su distancia emocional. Aprenderás las 5 etapas que suelen llevarla a volverse fría, lo que su silencio realmente dice y cómo responder con inteligencia emocional en lugar de inseguridad. Porque una vez que entiendes lo que realmente está sucediendo, dejas de buscar afecto y comienzas a aprender cómo reconstruir la conexión. 1. El cambio de la emoción a la protección. Cuando una mujer empieza a actuar con frialdad, no es porque haya dejado de sentir, sino porque ha sentido demasiado. Ha llegado a un punto en que sus emociones la han agotado. Cada conversación que antes le brindaba esperanza ahora se siente repetitiva. Cada intento de conectar se siente unilateral. Su calidez emocional, que antes era su mayor fortaleza, empieza a sentirse como una carga que ya no puede soportar. Así que se retrae. No por malicia, sino por instinto de supervivencia. Este cambio de la emoción a la protección es silencioso. No empieza con una gran discusión, empieza con pequeños retraimientos, un poco menos de entusiasmo, respuestas más cortas, afecto más lento. Puede que percibas el cambio de energía, pero te cueste precisar cuándo empezó. Un día era expresiva y dulce, ahora es distante y reservada. Lo notarás en su tono de voz, en su mirada, en cómo su risa se transforma en sonrisas educadas. Lo crucial es comprender que su frialdad no es inmediata, sino acumulativa. Se desarrolla con el tiempo debido al peso de necesidades emocionales insatisfechas. Probablemente dio muchas señales antes de llegar a este punto. Intentó comunicarse, insinuó lo que le pasaba y esperó que te dieras cuenta. Cuando esos esfuerzos fracasaron, empezó a distanciarse, no para castigarte, sino para protegerse de más decepciones. Verás, la frialdad emocional es la forma que tiene el cuerpo de decir, ¡basta! Es el mecanismo de defensa del corazón tras demasiados intentos fallidos de ser comprendida. Cuando se vuelve fría, no significa que ya no le importes. De hecho, a veces, significa que le importó demasiado durante demasiado tiempo. La tragedia es que muchos hombres notan la distancia, pero responden de la peor manera posible, con frustración o pánico. Buscan su afecto, exigen explicaciones o la acusan de cambiar. Pero estas reacciones solo la alejan más porque confirman su temor de que su mundo emocional no esté a salvo contigo. Si quieres volver a conectar con ella, la solución no es forzarle el cariño, sino comprender el motivo de su frialdad. Porque hasta que no se sienta emocionalmente segura de nuevo,
no recuperará su calidez. No es que sea insensible, es que, por fin, está protegiendo su corazón. 2. El agotamiento emocional tras el silencio. Cuando empieza a mostrarse fría, lo que realmente ves no es indiferencia, sino agotamiento emocional. Este tipo de distanciamiento no proviene de la falta de cariño, sino de cuidar durante demasiado tiempo sin recibir nada a cambio. Está emocionalmente agotada, sin fuerzas, y el silencio que percibes es el sonido de alguien que finalmente ha dejado de intentar dar lo que no tiene. Al principio de la relación, su energía emocional era abundante. Daba con generosidad, afecto, atención, seguridad, paciencia. Pero con el tiempo, si esos esfuerzos no eran correspondidos, empezó a agotarse. Cada vez que explicaba lo que necesitaba y se encontraba con una actitud defensiva o un rechazo, sus reservas emocionales disminuían un poco más. Cada esfuerzo no reconocido se convertía en otra herida silenciosa. Finalmente, llegó a un punto en el que sus emociones se volvieron demasiado pesadas para expresarlas. En lugar de hacerlo, las reprimió. Es entonces cuando empiezas a notar el silencio. Habla menos, ríe menos y evita las conversaciones profundas. Incluso podrías interpretarla como fría, cuando en realidad está insensible. El agotamiento emocional no siempre se manifiesta de forma dramática. No son lágrimas ni arrebatos, sino apatía. Es cuando dice, estoy bien, cuando no lo está. Es cuando sonríe mientras sus ojos revelan que está a kilómetros de distancia. La verdad es que el agotamiento se produce cuando el esfuerzo se desequilibra. Está cansada de ser quien inicia la sanación, cansada de tener que ser el pilar emocional de la relación. Así que empieza a hacer menos, no porque quiera herirte, sino porque finalmente reconoce que no puede cargar con las emociones de ambos para siempre. Lo que a la mayoría de los hombres les cuesta reconocer es que, para cuando guarda silencio, ya ha procesado más de lo que jamás dirá en voz alta. Su frialdad es el síntoma superficial de un profundo agotamiento. Intentar solucionarlo con disculpas rápidas o gestos románticos no funcionará, porque no se trata de una calidez pasajera, sino de una recuperación emocional. Si quieres conectar con ella, debes crear un espacio para que pueda respirar de nuevo. No necesita que la persigas, necesita que la escuches. No quiere promesas, quiere paz, porque cuando una mujer llega al límite de su agotamiento emocional, su silencio no es rechazo, sino el último intento de su cuerpo por sanar. 3. Su frialdad es comunicación disfrazada. Esto es algo que la mayoría de los hombres no comprenden. Cuando una mujer se muestra fría, sigue comunicándose, solo que ya no con palabras. Su silencio, su distancia, su desinterés son señales, silenciosas pero deliberadas. Es su manera de decir, ya he hablado suficiente, ya he explicado suficiente. Ahora necesito que te des cuenta de lo que mis palabras no pudieron cambiar. La frialdad emocional suele ser el último recurso que una mujer utiliza antes de rendirse por completo. No es manipulación, es agotamiento transformado en límites. Cuando deja de pedir afecto, no es porque no lo desee, sino porque pedirlo se ha vuelto humillante. Cuando deja de discutir, no es paz, es rendición. Y cuando deja de reaccionar, es porque ha aceptado que sus emociones ya no tienen un lugar seguro donde depositarse. Para ella, el distanciamiento se convierte en la única forma de autoprotección efectiva. Quizás te preguntes por qué no lo dijo directamente, pero en su mente ya lo había hecho muchas veces. Lo que ves ahora no es confusión, sino claridad. Se ha dado cuenta de que por mucho que hable, nadie puede escuchar si ya ha decidido no hacerlo. Por eso su frialdad resulta tan inquietante. Antes respondía a tu energía con calidez y emoción. Ahora lo hace con neutralidad. Su tono se vuelve mesurado, su afecto calculado, su interés contenido. Y por primera vez, empiezas a sentir la misma distancia emocional que ella ha sentido durante meses. No es casualidad, es un reflejo. Su frialdad refleja el vacío con el que ha estado viviendo. Si reaccionas con ira o culpa, no entenderás nada. Lo que necesita no es confrontación, sino comprensión. En esta etapa, no se trata de que intente ganar, sino de que intente no perderse a sí misma.
Para superar esta distancia, debes aprender a interpretar su silencio, no como un castigo, sino como dolor, no como rechazo, sino como una última petición de seguridad emocional, porque una vez que ella tiene que ocultar sus sentimientos para sentirse segura, la intimidad ya se ha perdido. La verdad es que su frialdad es un mensaje. Sigo aquí, pero ya no estoy disponible para que me lastimen. Si puedes responder con empatía en lugar de con ego, aún hay una oportunidad para derretir lo que está congelado. 4. El cambio de la conexión a la autopreservación. Cuando una mujer empieza a mostrarse fría, lo que realmente ocurre es un cambio profundo, de la conexión a la autopreservación. No es que ya no le importes, es que preocuparse por los demás empezó a resultarle inseguro. Sus barreras emocionales no se construyen de la noche a la mañana, son el resultado de innumerables pequeñas decepciones, cada una de las cuales coloca un ladrillo más entre tú y su corazón. Al principio, probablemente se entregó por completo a la relación, demostrando afecto, iniciando conversaciones, intentando superar las diferencias emocionales. Pero cada vez que su esfuerzo pasaba desapercibido o sus sentimientos eran invalidados, aprendía algo doloroso. La vulnerabilidad sin reciprocidad duele, así que poco a poco empezó a alejarse, un gesto no correspondido a la vez. Al principio, quizá notaste cambios sutiles, menos mensajes, respuestas más cortas, menos sonrisas. Luego vino el retraimiento emocional, donde dejó de compartir sus pensamientos, sueños o frustraciones. Finalmente, dejó de comunicarse por completo. Eso no es frialdad, es un mecanismo de defensa. Cuando una mujer no encuentra seguridad en la conexión, la crea en la distancia. Ahora, su atención se centra en sí misma. Empieza a proteger su energía en lugar de intentar reparar lo que está roto. Aprende a aceptar su silencio en vez de llenarlo con explicaciones. Elige la calma en lugar del caos, incluso si eso significa alejarse de alguien a quien una vez amó profundamente. Para ella, la paz se ha vuelto más valiosa que la pasión. Lo que muchos hombres no ven es que esta etapa suele ser reversible, pero solo si se maneja con verdadera autoconciencia. No puedes convencerla de que baje sus defensas. Tienes que ganarte su confianza de nuevo. Eso significa coherencia en lugar de encanto, paciencia en lugar de persuasión y acción en lugar de disculpas. Ya no escucha las palabras, observa el comportamiento. Si percibe un esfuerzo real, respeto, comprensión, responsabilidad emocional, puede que empiece a ablandarse de nuevo, pero no sucederá de la noche a la mañana. Ahora es cautelosa, observando si tu afecto es genuino o pasajero, porque nada asusta más a una mujer que se ha recuperado a medias que la idea de reabrir una herida que casi la destruye. Su frialdad, entonces, no es el final, sino una reevaluación. Es su manera de decir, no me rindo, pero me doy prioridad. Y la verdad es que si quieres volver a conectar con ella, tendrás que encontrarte donde está, no donde desearías que estuviera. 5. ¿Cómo responder sin empeorar las cosas? Cuando una mujer empieza a mostrarse distante, tu reacción determina si la distancia emocional se amplía o se reduce. El error más común que cometen los hombres es entrar en pánico, intentando solucionar algo que nunca llegaron a comprender del todo. Empiezan a enviar mensajes largos, a exigir respuestas o a intentar reavivar la llama con grandes gestos. Pero la verdad es que, una vez que una mujer llega a este punto, no puedes derribar sus barreras con intensidad, solo con constancia. El primer paso es el autocontrol. No persigas su energía, adáptate a su ritmo. Si está retraída, no la abrumes con llamadas ni la hagas sentir culpable. Dale espacio, pero no la ignores. La diferencia es sutil, pero crucial. Ignorarla significa, no me importa. Darle espacio significa, respeto tu situación. Le permite respirar, procesar sus emociones y ver que tu calma no es indiferencia, sino madurez. Segundo, reflexiona en lugar de reaccionar. Pregúntate qué pudo haber provocado su retraimiento emocional. ¿Fue algo que descartaste, minimizaste o pasaste por alto? Las mujeres rara vez se vuelven frías sin razón. Siempre hay un patrón.
sentimientos no escuchados, promesas incumplidas o un desequilibrio emocional que la hizo sentir invisible. Antes de intentar comunicarte con ella, necesitas entender la historia detrás de su silencio. Luego, cuando finalmente logres comunicarte, evita ponerte a la defensiva. No se trata de quién tiene la razón, sino de lo que es real. Una mujer fría no responde al encanto ni al debate, responde a la honestidad. Admite tus errores sin caer en la autocompasión. No busca la perfección, busca seguridad emocional. En cuarto lugar, sé constante incluso cuando no reaccione de inmediato. Su frialdad es una prueba, pero no de manipulación, sino de confianza. Observa si tu empatía se mantiene cuando no es recompensada, si sigues siendo amable cuando se muestra distante, si tu paciencia es genuina o solo otra táctica. Y por último, no intentes recuperar a la persona que era. Conoce a la que es ahora. La mujer que conociste antes de que la frialdad desapareciera ya no está. Lo que tienes delante ahora es una versión más sabia y reservada de ella. Para reconectar, debes ganarte tu lugar en esta nueva versión de su mundo. Eso significa demostrar, no imponer, respetar, no apresurar. Porque cuando actúa con frialdad, no es la muerte de las emociones, sino el renacimiento de los límites. Y si lo manejas bien, esa frialdad puede convertirse en el puente de regreso a la confianza, no en la barrera que la destruye. En resumen, la frialdad no es el fin, es el comienzo de la verdad. Cuando una mujer empieza a comportarse con frialdad, es fácil verlo como el fin de la relación, pero, con frecuencia, es el último espejo que les muestra, uno que los obliga a ambos a afrontar lo que realmente ha estado sucediendo en el fondo. Su silencio, su distanciamiento, su tono reservado. No son armas, son heridas que hablan a través de la represión. Verás, la frialdad emocional no surge de la nada, se construye lentamente, capa por capa, a través de la decepción, el agotamiento y las necesidades insatisfechas. Para cuando se queda en silencio, ya ha dicho todo lo que sabía, y ahora está guardando su energía para sí misma. Si eres tú quien recibe esa distancia, no la veas como un rechazo. Considérala una señal, una oportunidad para crecer, para reflexionar, para escuchar de verdad. La verdad es que muchas relaciones pueden recuperarse si ambas personas están dispuestas a afrontar el silencio en lugar de huir de él. Es en esos momentos de silencio donde la honestidad finalmente se hace posible. Si de verdad te importa, tu labor no es derretir su frialdad, sino comprender qué la congeló en primer lugar. Sé paciente, sé constante. Deja que tus acciones hablen más que tus explicaciones. Porque una vez que se sienta vista sin necesidad de pedirlo, los muros que construyó para protegerse pueden, poco a poco, convertirse de nuevo en puentes. Y si eres un hombre que ve esto y piensa, esa es mi situación, no la ignores. No esperes a que deje de sentir por completo. Empieza ahora, reflexiona, comunícate y reconstruye la confianza con delicadeza y constancia. Porque cuando una mujer se muestra distante, no siempre es porque haya terminado contigo, sino porque finalmente está aprendiendo a priorizarse a sí misma. Y eso, si se maneja bien, puede ser el comienzo de una conexión más profunda, una basada en el respeto, la comprensión y el cariño genuino.